Vamos a ver rápidamente la tetralogía de Fallot. Esta lo vimos de manera extensa en el video anterior y fuimos derivando cuáles son las 4 características de la tetralogía de Fallot. Entonces ahorita nada más vamos a hacer un repaso. La tetralogía de Fallot se va a dar por un desplazamiento del septum aórtico-pulmonar, y se va a desplazar hacia arriba, entonces superior, hacia la derecha, y se va a desplazar anteriormente. Entonces, un desplazamiento, digamos, anterior-superior hacia la derecha. Y recordemos que el septum aórtico-pulmonar es el septum que separa a la aorta de la arteria pulmonar, y también el septum aórtico-pulmonar contribuye a la formación del septum interventricular. Entonces, la tetralogía de Fallot va a estar caracterizada por una estenosis del flujo de salida, de la arteria pulmonar, Esto también se llama estenosis infundibular de la arteria pulmonar. Vamos a tener aorta que está montada o superpuesta en el ventrículo derecho. Vamos a tener una comunicación interventricular, o sea, entre los dos ventrículos, comunicación interventricular, y vamos a tener en respuesta a la estenosis del flujo de la arteria pulmonar, vamos a tener hipertrofia del ventrículo derecho, y esto es lo que caracteriza la tetralogía de Fallot: una estenosis del flujo de salida de la arteria pulmonar, aorta montada en el ventrículo derecho, comunicación interventricular, y vamos a tener hipertrofia del ventrículo derecho. Vamos a poner un esquema. Aquí está el corazón. Vamos a tener el septum aórtico pulmonar, va a estar desplazado anterior, superior y hacia la derecha. Entonces, por aquí va a estar el septum aórtico pulmonar y aquí crece el septum interventricular. Entonces, vamos a tener más o menos, lo voy a marcar más, así. Entonces, la aorta puede venir así. Y vean cómo la aorta aquí está montada o se está pasando hacia el lado derecho, está montada en el ventrículo derecho. En cambio, la arteria pulmonar tiene que salir así. O sea, obviamente no estoy poniendo tan exacta la anatomía, pero vean cómo la arteria pulmonar tiene un diámetro más pequeño de lo normal porque el septum está desplazado. Vamos a poner un corazón normal. Aquí está el corazón normal, aquí están las válvulas. La aorta viene así viene la aorta, y la arteria pulmonar viene así está la arteria pulmonar. Esto es porque tenemos el corazón, aquí está, nada más estoy poniendo los dos ventrículos, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, y más o menos por aquí vendría el septum aórtico pulmonar. Y esto hace que la aorta salga del ventrículo izquierdo, yo voy a borrar aquí, salga así, y finalmente va a ser el callado de la aorta, pero sale de aquí, del ventrículo izquierdo. Y este es, digamos, su máximo suborde, o sea, hacia así. La arteria pulmonar va a salir así. Y ven como el septum aórtico pulmonar es lo que separa a la arteria pulmonar de la aorta. Aquí tenemos un desplazamiento del septum, entonces voy a borrarlo para ponerlo otra vez. Tenemos otra vez los dos ventrículos, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, y el septum aórtico pulmonar, en lugar de venir aquí en la línea media, como va a estar desplazado anterior, superior y hacia la derecha, o sea, va a estar por aquí. Lo voy a poner más marcado, va a estar por aquí. Entonces, ahora la arteria pulmonar sale así. O sea, finalmente va a dar esta estructura, esta morfología, así, la morfología normal de acá, pero el flujo de salida está obstruido. Vean cómo la arteria pulmonar está más estenosada aquí por el septum aórtico pulmonar que está hacia la derecha, entonces impide el crecimiento de la arteria pulmonar. Entonces aquí está estenosado. La aorta viene así. La aorta puede hacer esta maniobra, así. Vean cómo la aorta se monta en el ventrículo derecho, cosa que en una persona normal aquí no pasa. Vean cómo la aorta está montada en el ventrículo derecho.
y vamos a tener una comunicación interventricular. Está aquí, está aquí. Aquí el septum aórtico pulmonar se fusiona con el septum interventricular. Aquí no, aquí como se desplazó hacia arriba y hacia la derecha, el septum aórtico pulmonar no se fusiona con el septum interventricular. Entonces queda una comunicación entre los dos ventrículos, así. Queda una comunicación entre los dos ventrículos. ¿Y ahora qué pasa? Como tenemos estenosado el flujo de salida de la arteria pulmonar, es más difícil que el ventrículo derecho le pase la sangre a la arteria pulmonar, y entonces vamos a tener hipertrofia del ventrículo derecho. Hipertrofia del ventrículo derecho. ¿Y en dónde hay más presión? ¿En el ventrículo izquierdo o en el ventrículo derecho, que ahora está hipertrofiado? En este caso hay más presión en el ventrículo derecho, hay más presión en el ventrículo derecho. Y si hay más presión en el ventrículo derecho, ¿hacia dónde va a ir la sangre? ¿Del ventrículo derecho al ventrículo izquierdo o del ventrículo izquierdo al ventrículo derecho? Todo siempre va de donde hay más presión a donde hay menos presión. Entonces va a ir del ventrículo derecho a través de esta comunicación al ventrículo izquierdo. Entonces vamos a tener sangre que viene del ventrículo derecho, pero esta sangre del ventrículo derecho es sangre no oxigenada, y la sangre no oxigenada va a pasar al ventrículo izquierdo, y entonces aquí en el ventrículo izquierdo vamos a tener sangre no oxigenada, y esta sangre va a pasar a la aorta. Entonces en la circulación sistémica vamos a tener sangre no oxigenada, porque el ventrículo izquierdo le pasa la sangre a la aorta, pero el ventrículo izquierdo ahora en parte tiene sangre no oxigenada que viene del ventrículo derecho. Entonces el paciente se va a presentar con cianosis porque ahora su sangre de la circulación periférica es sangre en parte no oxigenada, y se va a presentar con cianosis. Generalmente se presenta con cianosis en condiciones de estrés, por ejemplo cuando el paciente está haciendo ejercicio o por ejemplo cuando el paciente está llorando. Ahí es cuando el paciente se pone azul, ahí es cuando se pone azul generalmente. Y obviamente depende de qué tan severo es la estenosis, qué tantos síntomas va a tener el paciente. El mejor indicador de los síntomas del paciente, o sea, de la severidad de la enfermedad, es qué tanta obstrucción tenemos. Mientras más obstruido esté el flujo de salida de la arteria pulmonar, va a ser más difícil que el ventrículo derecho le pase la sangre a la arteria pulmonar, y mientras más difícil sea, más hipertrofia vamos a tener. Y si tenemos más hipertrofia del ventrículo derecho, eso es más presión en el ventrículo derecho, y entonces es más fácil que la sangre pase del ventrículo derecho al ventrículo izquierdo, y entonces más sangre no oxigenada va a pasar a la circulación sistémica. Entonces mientras más estenosis, más hipertrofia, y por tanto más sangre pasa al ventrículo izquierdo, que es sangre no oxigenada, y de aquí a la circulación periférica. Entonces mientras más estenosis del flujo de salida de la arteria pulmonar, más severidad de los síntomas. Estos pacientes, si hacemos una exploración física o si hagamos una exploración física en natural, estos pacientes vienen en cuclillas. Vienen en cuclillas porque se ponen en cuclillas, aumenta la resistencia en la circulación periférica. O sea, si se ponen en cuclillas, vamos a tener un aumento de la presión en la circulación sistémica. Aumenta la presión en la circulación sistémica. Y si aumenta la presión en la circulación sistémica, vamos a tener un ligero aumento de la presión en el ventrículo izquierdo. O sea, si aumenta la presión en la circulación sistémica por habernos puesto en cuclillas, va a ser un poquito más difícil que el ventrículo izquierdo le pase la sangre a la circulación periférica, o sea, a la aorta, pues porque hay una mayor presión aquí, ahora que el paciente se puso en cuclillas. Entonces, si el paciente se pone en cuclillas, cuesta un poquito más de trabajo que el ventrículo izquierdo pase la sangre a través de la aorta, y entonces va a aumentar la presión en el ventrículo izquierdo. Y ahora, ¿en dónde hay más presión? Sigue habiendo más presión en el ventrículo derecho que en el ventrículo izquierdo, pero ahora la diferencia de presión es menor. Antes de que el paciente se pusiera en cuclillas, teníamos cierta presión del ventrículo derecho y cierta presión en el ventrículo izquierdo, y mientras mayor sea el gradiente de presión, más fácil es el paso de sangre. Si ahora que el paciente se pone en cuclillas tenemos un ligero aumento de la presión del ventrículo izquierdo, de todos modos la sangre sigue pasando del ventrículo derecho al ventrículo izquierdo porque hay más presión en el ventrículo derecho, pero ahora la cantidad de sangre que pasa es menor porque disminuyó el gradiente de presión. Tenemos menos diferencia de presión entre los dos ventrículos una vez que el paciente se pone en cuclillas.
Y entonces esto mejora la sintomatología del paciente, porque estamos pasando menos sangre del ventrículo derecho al ventrículo izquierdo, o sea, sigue pasando la sangre, pero cuando el paciente se pone en cuclillas, pasa menos sangre del ventrículo derecho al ventrículo izquierdo. Y entonces ahí vamos a pasar menos sangre no oxigenada aquí a la circulación sistémica. Y entonces el paciente va a tener menos síntomas. Va a tener menos síntomas. Y obviamente como tratamiento, pues es reparar el defecto del septum interventricular. O sea, hay que hacer una reparación aquí, así. Entonces, vamos a poner ya un esquema completo. Un paciente que tiene tetralogía de Fallot tiene el corazón más o menos así, este corazón. Aquí están las válvulas, así vendrían las válvulas. La aorta está montada en el ventrículo derecho, entonces la aorta viene como así. Vean cómo la aorta se está montando en el ventrículo derecho. Y la arteria pulmonar, el flujo de salida de la arteria pulmonar está muy disminuido. ¿Así? Esta es la arteria pulmonar. Y el flujo de salida de la arteria pulmonar, vean cómo el diámetro de la arteria pulmonar está muy pequeño, está muy chico, comparado con el de una persona normal. Una persona normal estaría así. Este corazón, válvulas. Aquí vendría la arteria pulmonar. Vean cómo aquí pongo un gran diámetro de la arteria pulmonar y aquí está chiquito. Y aquí vendría, ¿sí? Aquí vendría la aorta. Y vean cómo la aorta no se monta en el ventrículo derecho. Aquí sí se montó en el ventrículo derecho. Entonces, tetralogía de Fallot está caracterizada por la estenosis del flujo de salida de la arteria pulmonar. Vamos a tener aorta montada en el ventrículo derecho, una comunicación del septum interventricular y vamos a tener en consecuencia una hipertrofia del ventrículo derecho. Estos pacientes se van a presentar con cianosis, especialmente en condiciones de estrés, como es cuando el paciente está llorando o cuando está haciendo ejercicio. Tratamiento para estos pacientes es obviamente reparar el defecto del septum interventricular, o sea, separar los dos ventrículos, las cavidades de los dos ventrículos, para que la sangre no pase del ventrículo derecho al ventrículo izquierdo. Y estos pacientes de manera natural se encuentran en cuclillas porque esto aumenta la presión en la circulación sistémica y esto hace que sea un poco más difícil que pase la sangre del ventrículo derecho al ventrículo izquierdo. Sigue pasando, pero es menos la cantidad que si no se pusieran cuclillas. Entonces, esto mejora la sintomatología del paciente. El mejor indicador de la severidad de los síntomas del paciente es qué tanta estenosis tenemos del flujo de salida de la arteria pulmonar. Y si hacemos una radiografía de estos pacientes, el corazón parece como una bota.